Ahí, ¿logran ver todos? Sí, Miss. Ok, bien. En la clase anterior se habló de lo que era el comercio ilegal de medicamentos, ¿no? Todas las formas que se utilizaban, pues, para vender todos los productos, ya sean falsificados, adulterados, de contrabando, medicamentos hurtados, robados, entre otros. Esta vez vamos a tratar de lo que es un medicamento falsificado. Si se acordarán ustedes, en la clase anterior se pudo, en los antecedentes, se tomó en cuenta un punto de que decía que la Organización Mundial de la Salud recién en el año 1992 dio la definición de lo que es un medicamento falsificado, recién en ese año. Entonces, ¿cuál es el concepto que le dio la Organización Mundial de la Salud? Que un medicamento falsificado es un producto que lo han etiquetado de una manera indebida, ¿no? Intencionada, porque se supone que el que va a falsificar y va a vender medicamentos no lo hace y no dice, no ha sido con intención, no, ha sido intencionada de una manera voluntaria y fraudulenta en lo que respecta pues a lo que es su identidad y fuente, ¿no? La falsificación pues puede ser de aplicación tanto en productos genéricos como en productos comerciales. Cualquiera de los dos pueden ser falsificados, no necesariamente los comerciales, ¿no? Ya sea con ingredientes pues incorrectos o que no tengan un principio activo o con principios activos insuficientes o muchas veces el envase no sea el correcto. Según la DIGEMIT, pues han dado un día especial para, considerando el Día contra la Falsificación de Medicamentos. Y esto lo han dado según resolución ministerial número 408 en el año 2018. Declara que el 10 de febrero de cada año lo declara como el Día contra la Falsificación de Medicamentos. ¿Cuáles son las características de la falsificación más frecuentes? Entonces, las características más frecuentes de un medicamento es que tenga ausencia total del principio activo. Quiere decir que, por ejemplo, nos venden un paracetamol y ustedes saben que el Panadol, por ejemplo, que es lo mismo, a veces viene con sabores, ¿no? Vienen de fresita, naranjita, el ibuprofeno también. Entonces, ¿para qué? Para que el niño lo pueda tomar, ¿no? Es más agradable. Entonces, de repente, en el paracetamol, que es de sabor a fresita, no tenga nada de paracetamol, nada de principio activo, lo único que nos estén vendiendo es un poco de gelatina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿ahí hay una ausencia total de principio activo? Por supuesto que hay una ausencia, porque no hay nada de paracetamol, sino solamente agua de gelatina, ¿no? Dosificación incorrecta del principio activo, que la dosis no sea la indicada que debe tomar un paciente o puede ser un niño o un adulto. Sustitución del principio activo, que sustituyen el principio activo que le corresponde. Por ejemplo, si te tienes envases de paracetamol, bueno, ya no tengo más paracetamol, tengo por ahí que me he conseguido algunas botellitas de la basura, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo ahí un poco de ibuprofeno, pues vamos a agregarle un poco ahí. Entonces, están sustituyendo el principio activo del paracetamol, lo están sustituyendo ¿por cuál? Por el ibuprofeno, ¿no? Presencia de impurezas o sustancias tóxicas en el fármaco, es lo que les mencionaba en la clase anterior, ¿no? De repente estamos tomando pues un jarabe X y encontramos por ahí un insecto, una cucaracha, un cabello, ¿no? De repente un clavito por ahí, entre otras cosas. Inclusión de embalaje o documentación falsa. Entonces, ¿a qué se refiere? A que te digan, pues, por ejemplo, tal medicamento, en la etiqueta del medicamento hay un registro sanitario. Entonces nosotros confiados, no tiene registro sanitario, entonces no es falsificado. Y por ahí sabemos cómo entrar a la página de la DGMIT y poner el número de registro y poder verificar si realmente pues eso no es, y nos sale que es de una amoxicilina, por ejemplo. Entonces, ¿hay una documentación falsa? Por supuesto que la hay, ¿no? Incluso la etiqueta también pues puede ser falsa. ¿Cuáles son los medicamentos más falsificados? Pues son los que más se consumen. ¿Cuáles son hoy en día? Los antigripales,
los analgésicos, los antibióticos, antidiarreicos, gastrointestinales. Si ustedes se habrán podido haber dado cuenta, hoy en día con este problema de la pandemia, han ido a inspeccionar o han hecho inspecciones reglamentarias a varias boticas y farmacias y han incautado pues medicamentos que son falsificados o que son vencidos, ¿no? Si ustedes se acordarán, en ya un mes anterior se ha podido detener a una pareja que elaboraba, como les dije en la clase ya pasada, elaboraba paracetamol con goma, harina, ¿no? Y azúcar impalpable. Entonces, incluso los otros medicamentos como por ejemplo los antibióticos, ¿no? La citromicina, hasta la misma ivermectina. Entonces, imagínense tomar una persona que tiene COVID, tomar este tipo de medicamentos o está con una fiebre alta, pues definitivamente el paracetamol no va a causar ningún efecto. Entonces, es una gran pena, ¿no? Son fáciles de poder falsificar porque la gente los compra pues como si compraran un medio ciento de pan, ¿no? Y el gran problema también somos nosotros quienes compramos a veces medicamentos para guardar supuestamente, ¿no? Entonces se valen de eso estas personas que elaboran estos medicamentos pues fraudulentos. Y también pues ahora lo bueno es que hoy en día hay normas, hay sanciones más drásticas, ¿no? Sanciones penales de entre 4 a 15 años para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque se supone que estas acciones en las que ellos falsifican estos medicamentos y hoy sobre todo en lo que son estas pandemias, en esta pandemia, pues va a provocar la muerte de mucha gente, ¿no? Entonces ya hay un delito penal, donde ya amerita una cárcel, ¿no? ¿Cuáles son las causas que favorecen a que se hagan o se den pues estas falsificaciones de medicamentos? Muchas veces la ausencia de marcos jurídicos adecuados, ¿no? Las sanciones adecuadas para este tipo de personas. ¿Qué sucede? Les dan, por ejemplo, 10 años de prisión. Por su buen comportamiento solamente van a estar presos 2, 3 años. Nada más. Salen de nuevo a las calles y lamentablemente estas personas no saben dedicarse a otra cosa, sino a lo que ya están acostumbrados, a que es falsificar medicamentos, a engañar a la gente, y siguen en lo mismo, ¿no? Siguen en lo mismo. Otro que hay establecimientos farmacéuticos no registrados en la DGMIT. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos medicamentos, muchas farmacias o boticas que están funcionando y sin ninguna autorización de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, en ICA hay pocos químicos que hablamos pues de 6, 7 a lo mucho que están trabajando en la DIREMIT de acá de ICA. Imagínense, tienen que darse abasto para todo lo que es ICA, Pisco, Palpa, Nazca, ¿no? Chincha. Entonces, estar los 7 solamente fiscalizando, haciendo inspecciones, pues no, el tiempo no amerita, ¿no? No amerita hacer todo eso, no les da el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque también tiene que regirse hacer cosas administrativas, ¿no? Insuficientes mecanismos de control para los medicamentos importados. Bueno, ¿hay controles? Sí, hay controles porque ya sabemos que cuando se traen medicamentos de otros países tienen que tener su registro sanitario del Perú y eso demora un tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces para vender acá, pues tiene que pasar ese proceso de registro sanitario y demora. ¿Y qué hacen las personas que son más hábiles? Pues de contrabando, pues, ¿no? Los traen de contrabando y los venden sin saber pues de que realmente están en buenas condiciones o no, ¿no? Eso es lo malo. Colaboración ineficaz entre todas las partes implicadas de la lucha contra la falsificación, como autoridades nacionales, internacionales, los propios fabricantes. ¿Qué quiere decir? Que de repente todas las personas que estén involucradas en lo que es la elaboración de un medicamento o su cuidado para la salud pública, no todas pongan de su parte, ¿no? Pero creo que hoy en día pues todos están poniendo en su parte los que trabajan legalmente, ¿no? Y sobre todo la DGMIT, que en este tiempo pues está tratando de hacer inspecciones reglamentarias a cada botica o farmacia. Mejoren los procesos de fabricación de los medicamentos falsificados, ¿no? Que hoy en día pues, si ustedes se dan cuenta, cada vez se están perfeccionando más en la elaboración de los medicamentos, ¿no? Antes de repente se podía detectar un medicamento falsificado
por la etiqueta, por el envase, porque si tú pasabas el dedo se despintaba la tinta, ¿no? Pero hoy en día pues están tratando de mejorar en cuanto a la calidad de los envases para que no se puedan dar cuenta las personas de que son falsificados, ¿no? Y utilización de nuevas tecnologías para la publicidad, venta y distribución de Internet, pues no solamente van a utilizar el único medio que según se puede dar, que es venta, ¿no? Directa, sino utilizan pues el Internet, la publicidad. Si entramos a una página de Internet, pues puede salir por ahí, se vende tal medicamento para bajar de peso, ¿no? Para la fiebre, entre otras cosas. La venta de medicamentos por Internet pone en riesgo la vida de las personas. Pues definitivamente que sí, ¿no? La comercialización de estos medicamentos por Internet pone definitivamente en riesgo la salud de las personas. ¿Por qué? Porque cuando los medicamentos que venden por Internet, nosotros no sabemos cuál es su verdadero origen. No sabemos si son medicamentos que tienen registro sanitario. No sabemos si los están vendiendo de una manera legal, ¿no? O si tienen algún tipo de control, si tienen registros sanitarios, si estos medicamentos están bien almacenados y no están rotos, ¿no? O si son falsos, nadie sabe nada. ¿Quién es el público objetivo que puede comprar estos medicamentos? Pues son personas que tienen enfermedades graves, como por ejemplo el VIH o cáncer, aquellas personas que pueden sufrir de obesidad, entonces por la desesperación de querer bajar de peso, por ahí sale una publicidad en internet que te vendemos estos medicamentos y te regalamos otro, entonces por la compra de una caja, entre otras cosas, y para que bajes de peso. Entonces, estos medicamentos que se utilizan para bajar de peso tienen que tener mucho cuidado, porque han habido medicamentos que los han sacado del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque estos medicamentos que se tomaban para bajar de peso provocaban en la paciente, sí las bajaban, o sea, ¿qué provocaban? Una anorexia en ellas. ¿Y qué pasaba? A consecuencia, estar mal de corazón, problemas de corazón como arritmias, infartos, ¿no? Adormecimiento de brazos, piernas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa obsesión que se tiene por bajar de peso, por de repente, ¿en qué otro caso puede ser? En los varones, ¿no? Cuando hay problemas de disfunción eréctil, o cuando quieren, pues, ¿qué les digo? Hoy en día, por ejemplo, estas pastillas, el Viagra, ¿no? Que los utilizan las personas que no pueden tener relaciones sexuales muy continuamente o tienen algún problema, las toman porque necesitan responder ante alguien, ¿no? Sin medir las consecuencias de que pueden dañar su salud. Han habido muchos o algunos varones que han muerto de infarto. ¿Por qué? Porque obviamente va a acelerar pues, lo que es el flujo sanguíneo en el cuerpo. Entonces, por ahí imagínense una persona, un varón que es obeso. Hay grandes cantidades de grasa en la sangre y esta, pues imagínense que vaya, el fluido sea más rápido en el cuerpo y esos pequeños cúmulos de grasa, pues pueden taponear una arteria, una vena y provocar la muerte de un varón, ¿no? Entonces, o de repente, en el caso de una desesperación de alguna mujercita que pueda salir embarazada, no le pueden vender el medicamento en las boticas o farmacias, pero por venta por internet sí lo pueden hacer, ¿no? De repente lo que le están vendiendo solamente es un poco de harina o de azúcar y no sean las pastillas correctas, ¿no? En el caso del Cytotec, que lo compra para este caso, ¿no? De los abortos, es muy delicado, puede causarles hemorragia, entre otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos que venden por internet, ¿no? Y ¿cuáles son los motivos de adquisición de los medicamentos en Internet? ¿Por qué la gente opta por comprar medicamentos en Internet? Porque es más fácil, pues, ¿no? Porque los encuentras rápido. Haces un clic y ya entraste si lo compraste. Comodidad, porque no necesitas ir a un establecimiento a decirle, ¿puede venderme ese medicamento? No, lo puedes hacer desde tu casa. Anonimato, nadie va a enterarse que eres tú. Tú lo puedes comprar ahí con el nombre de otra persona, el nombre del amigo, la amiga,
y listo, nadie se entera que fuiste tú el que compró, ¿no? Posibilidades de tener medicamentos sin receta, por supuesto. Puedes tener medicamentos antibióticos, medicamentos para interrumpir embarazos, para bajar de peso, entre otras cosas. ¿No? Es lo mismo que los medicamentos no autorizados. La falta de percepción de los riesgos asociados a la utilización de medicamentos falsificados, ¿no? O sea, no, muchas personas lo compran sin medir cuáles son las consecuencias. Lo compran por la desesperación para solucionar un problema X, ¿no? Sin tomar en cuenta que estos medicamentos pueden ser pues falsos y no provocarle ningún beneficio, más bien un perjuicio, ¿no? Y la economía que muchas veces pues está más barato, no es más asequible a las personas. ¿Cuáles son las recomendaciones para no adquirir medicamentos para no un medicamento ilícito, ¿no? Entonces, definitivamente es evitar comprar pues, los medicamentos en ferias ambulatorias, en la calle, en una bodega, en un campo ferial, en alguna galería, ¿no? Debemos comprarlos ¿dónde? En una botica, en una farmacia, que son establecimientos farmacéuticos pues, que tienen una autorización de funcionamiento, ¿no? Que contengan fecha de registro, o registro, mejor dicho, registro sanitario, fecha de vencimiento, que las etiquetas pues tengan letras claras, definidas y que no hayan sido adulteradas, ¿no? Y sobre todo, que cuando vayamos a una botica, una farmacia, no hayan medicamentos que pertenezcan a E-Salud o al Ministerio de Salud, a la policía, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que sean medicamentos pues comerciales que los vamos a encontrar en una botica, ¿no? Definitivamente. La verificación que debemos hacer, pues obviamente la tapa debe estar bien sellada, el nombre claro, ¿no? No debe tener inscripciones como muestras médicas, no debe decir está prohibida su venta, pertenece a salud, o muestra médica, no debe decir eso el medicamento. El logo debe ser nítido y claro, la fecha de vencimiento y el registro sanitario o el número de lote deben estar sin borrones. Esto también, este punto lo vimos en la clase anterior. ¿Cuál es la situación nacional? En el Perú, pues les había dicho que estábamos en cuarto lugar, ¿no? De venta de lo que son medicamentos falsos. Y hoy en día, pues con la pandemia, debemos estar casi en segundo lugar, ¿no? ¿Se mueve una gran cantidad de dinero? Sí, se mueve una gran cantidad de dinero. Más de 160 millones de dólares estarán pues en los 300 con toda esta pandemia, ¿no? O mucho más. ¿Quién sabe? Con todo lo que se necesita no solamente productos farmacéuticos, sino también dispositivos médicos. ¿Cuántas personas falsifican esta cantidad de medicamentos, ¿no? ¿Ha habido algún operativo? Sí, hace mucho tiempo hubo un operativo en la botica Cachiche, ¿no? Que pues se incautaron, esta botica no tenía autorización de funcionamiento, se detectaron medicamentos que pertenecían a E-Salud, las boletas de esta botica pues estaban con nombre de otro establecimiento, de alguna bodega, pero no de la botica. La que vendía no era ni una química ni una técnica. Entonces, ¿incumplió todas las normas? Definitivamente que sí. Incumplió todas las normas de funcionamiento de una botica, ¿no? En este caso, pues, vendía medicamentos que no tenían nada que ver con medicamentos autorizados, ¿no? Para la venta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien? Miss, yo tengo una consulta y con respecto, digamos que si yo hago una compra en una botica y veo que el producto, o sea, es falsificado, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? A la DIREMIT y haces tu denuncia. Se supone que ustedes para hacer esa denuncia no pueden ir y decirle, mira, compré ese medicamento en tal botica y punto. Nosotros tenemos que demostrar dónde lo hemos comprado. Entonces lo ideal sería que si tú te das cuenta que ese medicamento es falsificado, tengas tu boleta, ¿no? De compra. Entonces ellos van y tú vas, mejor dicho, y haces tu denuncia respectiva y ellos van y hacen su inspección, ¿no? Lo que les corresponde hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna?
¿Ninguna otra duda? Sí, es que lo único que les puedo decir ahora es que tengan pues mucho cuidado cuando vayan a adquirir algún tipo de medicamentos. La institución donde se tiene que hacer las denuncias respectivas pues es la DIREMIT, ¿no? Si de repente, si ustedes tienen un poco de miedo de hacerlo presencialmente, pueden hacerlo vía telefónica, ¿no? Denunciar que de repente en tal botica están vendiendo medicamentos falsificados. No necesitan dar su nombre, no necesitan identificarse, solo el hecho de hacer la denuncia anónima están ayudando bastante, ¿no? Y la función de ellos es ir y realizar las inspecciones reglamentarias correspondientes y si logran verificar lo que decía la denuncia, pues se les dará las sanciones administrativas correspondientes, ¿no? La DIREMIT o la DIGEMIT solamente dan sanciones administrativas, ¿no? No dan sanciones penales. ¿Ninguna pregunta hasta ahí? ¿Todo quedó entendido? Sí se entiende, Miss. Sí, Miss. Bien, jóvenes, entonces como no hay preguntas, hasta aquí lo que es la clase, ¿no?